Ok, ahora vamos a ver el tema de los análisis de los resultados. Esto es uno de los principales beneficios de SurveyMonkey. Aquí tenemos como ejemplo un estudio que ya se han hecho muchas encuestas y podemos ver incluso cuántas encuestas ha hecho en cada recopilador. Para empezar a ver los resultados, vamos a pasar a la pestaña de analizar los resultados, donde SurveyMonkey nos va a ofrecer una gráfica y una tabla de cada una de las preguntas del cuestionario. La gráfica obviamente es el dibujo y la tabla es el dato en forma de tabla de los hallazgos, ¿sí? Vamos a entrar al botón que dice personalizar de la primera pregunta y aquí vemos las cuatro pestañas, el tipo de gráfica, las opciones de visualización, los colores y las etiquetas. Lo primero que vas a hacer es entrar a opciones de visualización y vamos a modificar y le vamos un aspecto que va a ser importante para todas las gráficas de tu estudio. El primero es habilitar datos en la gráfica de tal forma que si te das cuenta aquí ya aparece a qué equivale esta barrita verde y a qué equivale la barrita azul. Por default viene desactivado de tal forma que no se pueda saber exactamente a qué porcentaje o qué cantidad de respuestas equivale cada uno de los dibujos que están ahí. Entonces hay que habilitar esta opción de datos en la gráfica. Yo les sugiero que deshabiliten los decimales, porque en un estudio donde se manejan muestras, generalmente los decimales son poco relevantes y solamente estorban, hacen más sucia la lectura de la gráfica. También les sugiero que activen las estadísticas básicas de tal forma que nos ofrezca promedios cuando son relevantes. Ahora le vamos a dar a aplicar la pestaña aplicar todo para que estos cambios que hemos aquí pedido se apliquen a todas las gráficas de todas las preguntas del cuestionario. Esto hay que hacerlo al inicio, cuando hacemos la primera gráfica, porque los demás gráficas ya las vamos a personalizar de forma independiente. Le vamos a dar guardar, se van a empezar a generar estos cambios en todas las gráficas y tablas de todas las preguntas del cuestionario. Podemos ver que aquí estos cambios ya están, los datos en la gráfica y sin decimales. Ok. Esta, esta pregunta, la pregunta 1, ahora la vamos a personalizar específicamente para ella. Ahora sí le vamos a personalizar. Esta pregunta, si se fijan, las etiquetas no aparecen completas. Sí he comprado paz y no aparece el resto. Esta es una pregunta en la cual solamente se puede contestar una respuesta y no varias. Por lo tanto, aplica a ponerla en forma de pie. Ahora sí ya vemos la etiqueta completa y la gráfica de pie se aplica. En este caso es un estilo ideal. En las opciones de visualización podemos modificar, por ejemplo, leyenda o etiquetas, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me puedes modificar para que aparezca la leyenda o para que aparezca en forma de etiquetas. Generalmente la forma de etiquetas funciona mejor. Y los colores los vamos a modificar para que los mismos colores ayuden a interpretar la gráfica. Por ejemplo, no he comido pastel en los últimos 6 meses. Pudiéramos poner un color que se asocie con algo negativo, porque la respuesta no, y a la respuesta sí con un color que se asocie a algo positivo. En etiquetas pudiéramos modificar para que las etiquetas fuesen más cortas. Por ejemplo, esta etiqueta es muy larga, la pudiéramos acortar si quisiéramos. Esto no lo vamos a hacer, pero es una opción que tenemos para hacerlo. La siguiente pregunta, la pregunta 2, es una pregunta ya donde hay muchas posibles respuestas. Entonces la vamos a personalizar también. En este caso, no sería conveniente ponerlo en forma de gráfica de pie porque son muchas las respuestas, ¿sí? Aquí ya es una cuestión de criterio y de que tú evalúes qué es lo que conviene mejor. En este caso lo voy a dejar en forma de gráfica de barras para que veas otras funciones que tenemos. Por ejemplo, la opción de opciones sin respuesta, de tal forma que esas respuestas que nadie contestó queden ocultas. Por ejemplo, 15 años, graduación, bodas y bautizo, nadie contestó esas respuestas. Le voy a quitar aquí y ya se van a ocultar. Otra cuestión que es interesante es que el eje de los porcentajes que no llega hasta el 100%, por ejemplo, lo podemos hacer que llegara hasta el 70%. Aquí modificamos hasta donde queremos que llegue el eje. 70%, le damos guardar y la gráfica queda más compacta y nos permite en su momento utilizar mejor el espacio en una presentación o en un documento. Otra cuestión que podemos hacer aquí es modificar en el orden que aparece. Por ejemplo, si quisiéramos que apareciera de la respuesta más popular a la menos popular, aquí en la tabla podemos modificar eso
para que las respuestas aparezcan según la cantidad respondida de forma descendente. Y así ya tenemos de la respuesta la más popular a la respuesta menos popular. Hay otras respuestas que ni siquiera aparecieron, por eso están ocultas. De nuevo pasa lo mismo aquí. ¿Quién compró el pastel? La podemos modificar igual en forma de columnas o en forma de barras. Generalmente las formas de barras son más agradables porque las gráficas que terminan un poquito más horizontales. En este caso también voy a modificar para que el eje llegue hasta el 50%, haciendo la gráfica más compacta y más legible también. De nuevo también voy a ocultar las respuestas que nadie contestó y le damos guardar. En este caso tenemos una pregunta muy interesante que es ¿en qué pastelería compraron el pastel? Le vamos a dar personalizar. Esta pregunta en algunos ámbitos del marketing le llamamos participación de mercado. La podemos poner en forma de gráfica de pie, en el cual se ve que todo suma un 100%. Opciones de visualización. Colores. En este caso los colores están asociados a las marcas. Por ejemplo, Marisa es un color que lo podemos asociar con el color rosa. Vamos a poner un color rosa más brillante así. Ok, rosa. Ahí está. Ok, si está en verde y hay que procurar que los colores se usen de una forma que le ayuden a la persona a identificar las posibles respuestas según con el color que generalmente lo conocen o con un patrón de colores. Ahorita vamos a buscar una pregunta de patrón de colores. En este caso hay que cuidar que los colores se asocien de forma natural a las respuestas. Y aquí tenemos una pregunta que está redactada en forma de escala, en este caso en escala de precios. Alrededor de cuánto dinero gastaron en el pastel, le vamos a dar personalizar. Las preguntas de escala o de serie generalmente se representan en columnas, de tal forma que va de la menor, del menor valor al mayor valor. Igual, el patrón de colores se suele utilizar un patrón predeterminado, por ejemplo, el más común es el de los colores fríos a los colores cálidos. En este caso vamos a utilizar ese patrón de colores fríos a colores cálidos. Este patrón de colores, de colores fríos a cálidos es uno de los más comunes y nos permite hacer una interpretación más natural de la gráfica y de los hallazgos, ¿sí? Nos permite también identificar mejor las tendencias. En este caso también, por ejemplo, voy a modificar para que en el eje de los porcentajes no llegue hasta el 100, sino que llegue hasta el 50, haciendo la gráfica más compacta. Aquí se ve más compacta y las barritas o estos cuadritos se distribuyen mejor en el espacio de la gráfica. Incluso aquí, por ejemplo, esta pregunta, como es una escala, nos ofrece algo muy interesante que es el promedio ponderado. Este es el precio ponderado pagado por un pastel de forma ponderada, ¿no? Es un promedio y también es un hallazgo muy importante que vale la pena resaltar. Aquí tenemos el caso de una pregunta que se hizo en forma de matriz de escala de valoración. Estas preguntas SurveyMonkey nos las enseña por default en forma de distribución y vemos que es muy difícil de interpretar. Una forma ideal de hacer esta gráfica es primero ponerla en forma de columnas. En la pestaña de opciones de visualización, ponerle que ya no nos dé un análisis de distribución, sino un promedio ponderado de la escala que se utilizó. También es conveniente ponerle ya sus decimales. Voy a modificar para que el eje llegue hasta la máxima de la escala, que es una escala del 1 al 5. Y fíjense ahora qué fácil es interpretar la pregunta. De la escala del 1 al 5, donde 1 es lo menos importante y 5 lo más importante, ¿cómo influyen los siguientes factores? Precio 3,1 de la escala del 1 al 5. Calidad y sabor 4,7. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que en vez de decirnos cuántas personas dijeron 1 y cuántas personas dijeron 3, etcétera, ya nos da un promedio ponderado. Incluso podemos, por ejemplo, cambiarle los colores para que estos nos indiquen con mayor claridad cada una de las categorías. Le vamos a dar guardar
Y de repente de tener una gráfica muy compleja se vuelve una gráfica mucho más sencilla de interpretar. Aquí también podemos ver las diferentes respuestas, ya no en forma tanto en forma de distribución, cuántas personas dijeron cada una de las calificaciones y el promedio ponderado de cada una de estas, ¿no? Aquí tenemos el caso de una pregunta de casilla de verificación y veamos cómo se grafica. Si le damos personalizar, nos va a deshabilitar la opción de elegir el tipo gráfica de pie o de barra, porque la suma de las respuestas sobrepasa o no alcanza el 100%, ya que no todas las personas deben de contestar todas las respuestas, incluso muchas personas pueden contestar más de una respuesta. Entonces, si sumamos todo esto, lo más probable es que pase del 100%. Vamos a darle opciones de visualización y solamente le voy a modificar para que el eje llegue solamente hasta el 50%. Entonces, este tipo de preguntas de casillas de verificación no la podemos hacer en formato de pie o en formato circular. Vamos a darle a guardar. Finalmente vamos a ver cómo SurveyMonkey nos permite analizar las preguntas que fueron de texto libre o abiertas. En este caso nos muestra una lista de todas las respuestas. Cuando por alguna casualidad hay coincidencias en las palabras, nos muestra algo que se llama nube de palabras. Vamos a permitir, y aquí nos muestra las respuestas más populares, haciéndolas más grandes cuando estas son más populares, ¿sí? Es poco lo que podemos hacer en este caso, pero por ejemplo aquí nos muestra un patrón de colores. Voy a cambiar el patrón de colores. Y de esta forma el patrón hace que a mayor cantidad de coincidencias del uso de la palabra, el color va a cambiar y también va a cambiar el tamaño. Son de las pocas cosas que se puede hacer. La otra es la opción de lista, que realmente no es tan útil. Yo prefiero ver la vista de nube.